Buenas noches. Buenas noches. Esta mañana tarea me tocó a mí ahora. ¿Están aburridos? No. Vinimos para aprender, ¿no? Vinimos para aprender. Bien, así que yo voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Lo más rápido posible, ¿sí? Miren, la pregunta que todos tenemos que hacernos: ¿por qué la Biblia Textual Cuarta Edición debe ser nuestra Biblia de cabecera? Quizás para los que no conocen nada de esto, la pregunta es simple: ¿y por qué tengo que usar la Biblia Textual Cuarta Edición como Biblia de cabecera? Bueno, precisamente lo que les quiero mostrar es esto, y lo más rápido que puedo. La historia del texto sagrado ya la escucharon, así que me ahorraron bastante trabajo. Fíjense ustedes, el origen, la transmisión y la corrupción. ¿Se quedó claro eso que en la medida que fue transmitido de copia en copia, fue corrompido por causas voluntarias o involuntarias, por causas deliberadas o involuntarias? Estamos en un tiempo que se llama el tiempo de la restauración, y nosotros lo podemos mostrar de esta forma. Tenemos el origen, el Urtek. ¿Saben lo que es el Urtek? Por si acaso alguien no lo sabe, el Urtek es el original. Por ejemplo, un maestro de violín les dice: quieren interpretar realmente a Mozart o a Bach, tienen que tratar de conseguir el Urtek, que es el original, el manuscrito, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque después todos los autores tienen su propia interpretación, le agregan algo. Entonces el Urtek vendría a ser el manuscrito, el que salió de la mano del escritor. Junto con la transmisión vino la corrupción. Esto es importantísimo entenderlo. ¿Por qué? Porque, como ustedes van a ver ahí, con el copiado manuscrito se fue corrompiendo el texto sagrado. Primero el antiguo pacto y luego el nuevo pacto. Pero hay dos causas divergentes por las cuales el texto sagrado fue contaminado. Vean, 20 siglos de escritura manuscrita del viejo pacto, 14 siglos hasta la invención de la imprenta, hasta que entró a la imprenta. Luego los errores pudieron ser de tipeo, pero ya no de copiado manuscrito. Esto llevó a la corrupción. Ahí tienen las dos causas: causas involuntarias y causas deliberadas. Hay que entender esto, hermanos. ¿Por qué? Porque lo primero que debemos entender es que la palabra de Dios, en su estado original, en su origen, Satanás no pudo tocarla. Cuando vino al agiógrafo, el agiógrafo escribió, no hubo corrupción. La corrupción comenzó después en la transmisión. Y eso es lo que tenemos que entender. Entonces, los copistas no fueron inspirados. Quizás transpiraron para poder hacer la copia, pero no fueron inspirados. ¿Por qué? Porque Dios inspiró la fuente, el origen, el Urtek, ¿sí? Pero a causa de eso, hubo gente bien intencionada, pero que por causas involuntarias erró en algo. Y hubo gente que por alguna aversión o por una oposición metió su mano, como lo vamos a ver ahora. ¿Cuáles son las causas deliberadas? Por ejemplo, el intento por suavizar o mejorar el significado del lenguaje, lo ven allí, pasajes teológicamente conflictivos, y proceso de armonización y mezclas de textos, como lo vamos a ver ahora. Voy a tratar de ir rápido. ¿Qué sucedió? Estamos en la lámina 11. Fíjense ustedes, Jeremías 8:8, como lo citó hoy nuestro hermano Tony. ¿Cómo podéis decir, somos sabios, la ley de Yahvé está con nosotros? La pluma engañosa del escriba la ha convertido en mentira. Eso lo escribió Jeremías 700 años antes, 650 años antes. Díganme ustedes, hermanos, si esto es histórico o profético. Véanlo ustedes. Y estas son
páginas y son citas que Dios mismo las escribió, que están en el original. Bueno, eso en cualquiera de las, en la Reina Valera, cualquiera de esas lo van a encontrar. Jeremías 17:9, fíjense ustedes, estamos en la página 12. Una pluma gobernada por un corazón engañoso, como dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, incurable, ¿quién lo conocerá? Una pluma manejada por un corazón engañoso corrompió el texto del Antiguo Pacto. Y después el del Nuevo Pacto, hay que entenderlo también eso. Historia del texto sagrado, la corrupción, ahí tienen las causas involuntarias, ¿ven? También lo citó Tolman. Una visión defectuosa, por ejemplo, hay un caso de parablepsis donde se confunden dos líneas que se llaman homoteleuton y homoarton, y eso ha producido en algún manuscrito un defecto, una causa involuntaria. La audición defectuosa, cuando había varios copistas, había uno que iba dictando, y si la audición de uno de los copistas era defectuosa, escuchaba mal y escribía lo que mal había recibido. Y cansancio. Horas y horas de escribir producen cansancio. Bueno, la restauración, fíjense ustedes, una de las cosas que creemos que estamos... La segunda aclaración que queremos hacer, no atacamos tal o cual traducción o versión, sino que a través de 500 años de crítica textual y 40 años de trabajo de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, es lógico que quedan descubiertos los errores, interpolaciones y enmiendas que se le han hecho al texto sagrado. Es lógico que eso suceda, ¿cierto? La restauración comenzó hace 5 siglos. El tema es que nosotros no lo sabíamos. Ese es el problema. ¿Me entienden? Hace 5 siglos comenzó. Primero, quizás tímidamente, muy tímidamente comenzó, con 2 o 3 que se animaron, que se salieron en ese momento se veía, o de lo que tenían a mano. Creemos que estamos en el tiempo de la restauración, ¿sí? 500 años de que comenzó la restauración de esto, es algo que nosotros no lo sabíamos y nosotros necesitábamos saberlo, y alguien se animó a sacarlo a la luz. Por supuesto, cuando alguien saca a la luz una verdad, por supuesto que va a haber un montón de oposiciones. También va a haber dudas. Todo lo desconocido produce al principio su rechazo o mirarlo de lejos. Hasta que vamos entendiendo. Se nos habla a alguien que lo tuvo que entender, Soy pastor de una congregación y tuve que deshacer muchas cosas que yo mismo hice. De hecho, les puedo contar que bajé de YouTube muchos o varias predicaciones o varios mensajes, varias enseñanzas que me di cuenta que estaba equivocado, hermanos, y eso lo tuve que reconocer públicamente. Dicho sea de paso, porque sé que estoy hablando también como alguien que está guiando a un pueblo. Hechos 3:21, fíjense ustedes, esto es una palabra que dijo Pedro allí en Hechos, a quien es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de las que habló Dios por boca de sus santos profetas desde el principio del mundo. ¿Y por dónde tiene que empezar la restauración entonces? Por su palabra. ¿Por qué? ¿A fin de qué? A fin de qué, lo que dice Efesios 5:27. A fin de presentar a la iglesia para sí mismo gloriosa, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. ¿De quién es la tarea entonces? ¿De quién es la tarea? La tarea es de todos y de cada uno de nosotros hacer lo posible para llevarle a la gente la enseñanza más fiel posible. ¿Y cómo lo hacemos? Basado en un texto lo más fiel posible. Es la única forma.
Para que nosotros hoy disfrutemos de un texto depurado, hubo que dejar al descubierto la contaminación de otras traducciones y versiones, como hablaba el profesor Septién hoy, como habló Tony también. Fíjense, la Reina Valera en español, esos son los idiomas vernáculos, ¿ven? La Reina Valera en español, la King James en inglés y la Ferreira de Almeida en portugués, tienen la misma base, así que tienen la misma contaminación. No es que sucede esto solamente con la Reina Valera o con otra. Estas son traducciones. ¿Cuál es la base textual de esto? La base textual es lo que se dijo anteriormente. El Códice de Leningrado, calculen más o menos del 1008, y para el Viejo Pacto, y para el Nuevo Pacto, el Textus Receptus, de lo que se habló hoy también, de Erasmo de Rotterdam. Recuerden que Erasmo Desiderio de Rotterdam, aparte de tener una inclinación y una influencia católica, también era humanista. Era un humanista, es decir, sin duda que el humanismo nunca va a hablar de la salvación por gracia. Entonces la influencia es diferente. Fíjense ustedes, por favor. Un ejemplo que quiero mostrarles, porque esto no es un error solamente de la traducción de la Reina Valera ni de las otras tres. Doy un ejemplo. Hace unos años yo estaba hojeando la traducción del Nuevo Mundo, como ustedes la ven allí, de los Testigos de Jehová, y me encuentro con este versículo, un versículo que lo conocemos mucho y lo conocemos todos. En el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. ¿Ven ustedes? La BTX 4 vendrá así: en principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. La historia del texto sagrado, la traducción, la teología del traductor, lo que se habló hoy. Si el traductor no cree que Jesucristo es Dios, por supuesto que no lo va a exaltar a Jesucristo como Dios. ¿Es así? ¿Lo creen ustedes? Sí. Fíjense ustedes. Lo pueden encontrar ustedes mismos, por ejemplo, la traducción de los mormones, que dicen haberla traducido de los originales, y eso es mentira. Las denuncias de gente que salió de ellos mismos se puede ver en YouTube. Esto no es algo privado ni algo que lo sabemos en un círculo, eso está en YouTube, en Internet. Lo que se dijo hoy: tal el corazón del hombre, tal su teología. Esto lo dijo el hermano Jaffer, Carlos Fullán lo citaba. No atacamos a Casiodoro de Reina porque él no tradujo mal, en algunas partes, por supuesto, las pasó por alto sin entenderlas, pero también porque no entendía totalmente la salvación por gracia, así que la pasó por alto. Pero nosotros no atacamos a Casiodoro de Reina en su traducción de Reina Valera. ¿Por qué? Porque él no tradujo mal, él tradujo de lo que tenía a mano, que era precisamente lo que vimos anteriormente. Eso es comprensible. De hecho, algo que nadie sabe acá, solamente un hermano lo sabe, me traje una sorpresa. Fíjense ustedes, al principio se iba a llamar Biblia Textual Reina Valera. Este es el Nuevo Testamento, ¿se acuerda? No sé si alguien se acuerda que salió la primera y segunda edición. Bueno, acá está la prueba de que tenía que llamarse Biblia Textual Reina Valera, porque la idea era restaurar el texto de la Reina Valera, era restaurar la Reina Valera. Pero quienes tienen la autoría o los derechos de autoría dijeron que no, que tenían que sacar este nombre, por eso quedó Biblia Textual. Entonces se comenzó un trabajo completamente diferente. Yo llegué a conocer esto por esto. Ni Liana sabía que yo tenía eso aquí. Es un préstamo. Fíjense ustedes. Casiodoro de Reina y la Biblia del Oso, 1569. Que coincidimos en que tendría que llamarse Biblia del Oso o versión de Casiodoro de Reina y no Reina Valera, porque lo que hizo Cipriano de Valera fue
sencillamente aprovecharse de ese momento, porque no hizo ninguna revisión, ni apenas algunas cositas tocó. Así que en eso estamos totalmente de acuerdo. Miren, esta es la amonestación de Casiodoro de Reina, que ustedes la pueden encontrar en la Biblia del Oso, en la antigua Biblia del Oso. ¿Se acuerdan de la Biblia del Oso? Que está la fotografía de un oso comiendo miel, símbolo del creyente y la palabra. Esta amonestación fue quitada luego, años después, de lo que nosotros conocemos como Reina Valera. Y esa no la vamos a leer porque es extenso, pero él está dejando el camino, escuchen esto por favor, él está dejando el camino abierto para que cuando vinieran personas les ayudara, más que les estorbara, les ayudara en una tarea de restauración o en una tarea de traducción del texto al español. Él está dejando un camino abierto. La amonestación es larguísima, pero si alguien la puede encontrar en la Sociedad Bíblica Iberoamericana, comunicándose con ellos, o hay una página que se llama literaturabaptista.com, allí la pueden leer. Y léanla y analícenla y verán ustedes lo que Casiodoro de Reina está haciendo, está dejando el camino abierto para que gente, como en este tiempo, haga la restauración. Eso es profético, lo que Casiodoro de Reina hace es profético. Hechas estas aclaraciones, ahora quiero enfocarme un poquito, vamos a ver cómo lo hacemos, en lo que es nuestra responsabilidad como lectores de la palabra de Dios para aprender y enseñar lo aprendido. Nosotros tenemos tres partes allí. Una mala traducción trae una mala interpretación y el resultado es un error doctrinal. La segunda parte, ¿qué tenemos en nuestras manos y delante de nuestros ojos cuando leemos la BTX cuarta edición? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y la tercera parte es que somos servidores y administradores en el reino de Dios y somos lo que leemos. Recuerden esa frase, somos lo que leemos. Tres ejemplos que les quiero mostrar rápidamente. La salvación por gracia, el aval y el ayuno. Vamos a la salvación por gracia, que esto ya lo tocó el hermano Septién, así que lo podemos pasar, pero quiero mostrarles allí lo que dicen, por ejemplo, la BTX 4. Así viene la BTX 4. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La Reina Valera 60. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, como explicaba el profesor Septién hoy, que ahí está como término de condición, cuando en el 4 está como término de conclusión. Eso hace la diferencia. La traducción en lenguaje actual. Por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La Biblia de las Américas. Pasamos a la próxima. Pero ¿qué dice Romanos 3:24? Siendo declarados justos gratuitamente, es decir, como un don, como una dádiva. Una dádiva es algo que no se puede devolver, es algo que se da, pero no, es imposible devolver. Siendo declarados justos gratuitamente por su gracia, mediante la redención que tienen en Cristo Jesús. Romanos 8:32. Fíjense ustedes, por favor. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? Eso rompe todos los esquemas de la salvación por obras, de la condición que puso Romanos 8:1 en algunas traducciones. Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración, de la renovación del Espíritu Santo. No por obras. Es decir, la salvación, el hombre no hizo nada para poder ser santo.
Seguimos. El aval. Hay un versículo que también muchas veces, por tener una mala traducción, lo hemos malinterpretado y hemos llevado muchas veces a la iglesia o a un sector de la iglesia a creer que puede mandar al cielo. Y permítanme decirle, el cielo manda sobre la tierra, no la tierra sobre el cielo. Vete X4. Dice, te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Reina Valera 60. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. ¿Ven cómo cambia la sintaxis? Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El libro del pueblo de Dios, que es una versión, una traducción católica. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. La Biblia de las Américas. Yo te daré las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra será atado en los cielos y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Estamos hablando de aval. Ahí no hay un aval del cielo, sino que manda, la tierra manda al cielo, excepto en lo que decía en la Biblia textual cuarta edición. Y quiero darle dos ejemplos antes de entrar en esos dos. Mateo 6:10 dice, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Daniel 4:26 dice, después que hayas reconocido que los cielos son los que gobiernan. Fíjense lo que dijo Juan el Bautista en el Evangelio según Juan. Nada puede recibir un hombre si no le fuera dado del cielo. La próxima reunión. Ninguna autoridad tendrías, y esto se lo dijo Jesús a Pilato, ¿recuerdan? Ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuera dado de arriba, por esto el que me entregó a ti tiene mayor pecado. En Mateo 18:18 se vuelve a producir la misma sintaxis. Déjenme leer lo que es la nota 49 de pasajes especiales sobre Mateo 16:19 y por consiguiente también sobre estos. La peculiar construcción griega estai dedemenon, estai lelumenon, mantiene una relación sintáctica en el castellano que procura significar en su origen el resultado de un acontecimiento pasado. Una cosa es suponer que el Señor Jesús avalara las acciones personales de Pedro, a entender que sus acciones, guiadas por el Espíritu Santo, serían aquellas que habían sido establecidas previamente conforme al patrón celestial. Cambia la cosa. A cuantos perdonéis los pecados les han sido perdonados, a cuantos los retengáis les han sido retenidos. A quienes remitiréis los pecados, dice la Reina Valera 60, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. La tierra hace la acción y el cielo tiene que avalarlo. A quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Eso no hacen los sacerdotes católicos. A quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados. A quienes no se los perdonen no les serán perdonados. ¿Vieron? A cuantos perdonáis los pecados les han sido perdonados, a cuantos los retengáis les han sido retenidos, dice la BTX4. Y así podemos dar algunos ejemplos más, pero vamos a tratar de ir más. El otro ejemplo que quiero mostrarles es Marcos 9:29. En la versión Reina Valera 60 leemos, y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y en Marcos la añadidura que hay allí es y ayuno, que en el griego está kainesteia, y en el minúsculo 1141, por ejemplo, está la añadidura. En el códice alejandrino está la añadidura. En el códice washingtoniano está la añadidura, y en el códice Bezae está la añadidura. Ahora bien, por ejemplo,
Cuando nosotros vemos otras traducciones como la Nueva Versión Internacional, omite y ayuno, pero lo pone como variante a pie de página. Cuando nosotros vemos otras traducciones que no están basadas enteramente en el Textus Receptus, ya anotan ellos. El pasaje de la mujer adúltera, por ejemplo, que lo vamos a ver más adelante, ustedes van a ver que está omitido y hace la aclaración. En los mejores manuscritos no está. O sea, no sé cuántos han podido leer la Nueva Versión Internacional, pero eso es lo que dice. Eso lo pueden encontrar. El minúsculo 1141. Ven allí, señalado con una línea, Kai Nesteia, dice, ¿ven? Ahí está la añadidura. La próxima, este es el minúsculo, es un minúsculo del siglo XI. Mateo 17:21 dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Verso 21, fíjense ustedes lo que dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Ven? Reina Valera 60. Allí está el verso 21 añadido, que está en rojo, en el códice Besae. Allí también está. Ven que ahí está, al terminar dice Cainesteia. Ahí está añadido el versículo, ¿ven? Siempre recuerden que los códices, que los capítulos y versículos se añadieron luego, no son de inspiración divina. Así que cuando se hace el trazado, cuando se separa en versículos, quedan separados de esta forma. Ahí está la añadidura en Mateo también, en el minúsculo 1141. Les leo lo que dice la nota 53 de los pasajes especiales. Marcos 9:29, a la luz del creciente énfasis de la iglesia primitiva por el ayuno, es perfectamente comprensible que la glosa y ayuno encontrara camino abierto en la mayoría de los manuscritos. Entre los que resistieron el crecimiento se encuentran importantes representantes de los tipos de texto alejandrino, occidental y cesariense. La lectura más corta es firme en el Códice Sinaítico y en el Códice Vaticano. ¿Cuál es el texto original de los pasajes de Mateo 17:21 y Marcos 9:29? Veamos. Observen esto, el Códice Sinaítico del siglo IV. ¿Ven ustedes que allí hay una escritura diferente? Eso es una añadidura, es una fotografía del Códice Sinaítico. Allí no hay espacio. En ese documento no está, ¿ven? Que no hay espacio. Fíjense ustedes. Esto está, como se decía hoy, una nota al margen, que luego alguien la incluyó allí. Pero esto estaba en un margen. Yo no tengo ni idea de por qué llegó allí, ni por qué el copista lo puso allí. Pero tiempo después, otro copista lo incluyó allí. Entonces tiene de 1720 al 1722 y ese queda después añadido ahí en las próximas copias. Seguimos. Ahí tampoco hay espacio. Estamos en Mateo, ¿ven? ¿Está? Ahí tampoco hay espacio. Entonces, ¿cómo va a quedar en la BTX? Marcos 9:29, esta clase con nada puede salir sino con oración. Y en Mateo 17:21 directamente ese versículo no está. Eso no va a venir porque precisamente tiene respaldo. ¿Qué tenemos en nuestras manos y delante de nuestros ojos cuando leemos la BTX cuarta edición? Les comento de pasada que yo hace 6 años que estoy trabajando con la tercera edición y realmente me enamoré del proyecto porque consideré que debo aprender correctamente para enseñar fielmente o tan fielmente como me sea posible. Como cualquiera de ustedes, si enseñan o tienen que enseñarle a sus hijos o a su familia o a sus amigos o a los hermanos en la congregación, van a buscar siempre la fidelidad.
eso es lo que consideramos, la base textual depurada. Para el Viejo Pacto, el proyecto que ya está encaminado de la Biblia hebraica crítica, en asociación o asociado con la Universidad de Jerusalén, a cargo del profesor Emmanuel Top, que lo pueden encontrar en YouTube también, pueden encontrarlo en Google, con un arquetipo restaurado al siglo II antes de Cristo. Los números de documentos que hay, todos, son 4 familias, como se decían hoy, los rollos del Mar Muerto, que también se llaman los rollos del desierto de Judea, o también se los llama los rollos de Qumran, también por cualquiera de los 3 títulos lo pueden encontrar. El texto masorético, por supuesto, la Septuaginta y el texto y el Pentateuco samaritano son las 4 familias que respaldan este proyecto de restauración del Viejo Pacto. La restauración del Viejo Pacto, por lo menos en la BTX4, viene un 20% restaurado, y con un Nuevo Testamento griego también restaurado a un 99%, fechado con un arquetipo fechado al siglo II después de Cristo, o sea que podemos retroceder hasta el siglo II después de Cristo y podemos ver que desde allí podemos partir con una base restaurada. ¿Cuántos números de documentos hay en el Nuevo Pacto? 5.700 que respaldan la restauración. Y esto no es algo que estaba oculto. Se nos ocultó, que es otra cosa, hermanos. Eso es otra cosa, se nos ocultó. El pueblo de habla inglesa, los eruditos, los estudiosos, ya lo conocían esto desde hace 200 años. Pero recién nosotros lo estamos descubriendo o lo estamos viendo gracias a la labor de personas que se separaron, que decidieron separarse para restaurar el texto. De entre ellos, una de las historias maravillosas que a mí me gusta es la de Tischendorf, el descubridor del Códice Sinaítico, a la base del monte Sinaí, en el monasterio de Santa Catalina, que ese ha sido muy útil precisamente para este trabajo. 5.700 copias, por supuesto, hay 250.000 variantes, pero hay que encontrar precisamente gente que quiere trabajar en esto y que ha estado trabajando. La Sociedad Bíblica ha estado trabajando por 40 años con esto. No es un día. El Viejo Pacto, Biblia hebraica crítica, una de las cosas que se recuperaron son aquellos que fueron enmiendas de los escribas, llamadas Tikunei Soferim. Son 22 enmiendas que ustedes las pueden encontrar bien explicadas en notas especiales, desde la nota especial número 6 hasta la 28, creo. Las 22 enmiendas de los Soferim, que son enmiendas de los escribas. Es decir, los escribas retocaron el texto para que no sonara tan fuerte, para evitar el antropomorfismo, es decir, pensar que Dios pueda tener actitudes humanas. Fíjense ustedes, el texto masorético, la base textual de las versiones y traducciones que hemos visto, este es el texto hebreo, en los márgenes, los escribas hacían sus anotaciones y sus comentarios. Allí está marcado Génesis, vamos a ver una sola. Capítulo 18, ¿ven? Génesis capítulo 18, allí la flecha muestra el cambio o una de las enmiendas de los escribas. Vean ustedes, este es un interlineal de lo que hablaba el profesor Septién hoy. Esto es un interlineal, es decir, no sigue una sintaxis castellana, sino que se traducen palabra por palabra y así queda. Observen ustedes, allí está primero Abraham. Recuerden ustedes que el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Entonces está Abraham allí y Yahvé allí. Ahí está el círculo, ¿ven? Está primero Abraham, luego
Allí está la anotación. Tikunei Soferim dice, la lectura original. Así estaba, Yahvé primero, Abraham después. Los nombres. Esa es la lectura original. Yahvé primero, Abraham después. Pero ellos pusieron Abraham primero, Yahvé después. Y eso cambia muchísimo el sentido del renglón. Fíjense cómo queda BTX4. Y los varones se volvieron y se encaminaron a Sodoma, pero Adonai permanecía con Abraham. Reina Valera 60. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. ¿Les produce un cambio eso? Un cambio grandísimo. Porque una cosa es que Abraham siga delante de Dios intercediendo, y otra cosa muy distinta es que Dios espere a la acción, a la próxima acción de Abraham. Es muy diferente. 2 de los visitantes, dice la NBI, 2 de los visitantes partieron de allí y se encaminaron a Sodoma, pero Abraham se quedó de pie frente al Señor. La Biblia de las Américas. Y se apartaron de allí los hombres y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Bien, otro ejemplo que quiero mostrarles. Fíjense ustedes, por favor, la voz pasiva, algo que nosotros no nos enteraríamos si alguien no lo traduce tal como lo dice en el griego. Dice BTX4, porque he sido persuadido de que ni la muerte, ni vida, ni ángeles, ni gobernantes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni las potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús el Señor nuestro. Reina Valera 60 dice, por lo cual estoy seguro. NBI, pues estoy convencido. La Biblia de las Américas, pues estoy convencido. Cambia la perspectiva. Una cosa es ser persuadido y otra cosa es estoy seguro. Seguimos. Quiero leerles lo que dice la nota 32. La explicación sobre el uso de la voz pasiva, donde debería ser usada en lugar de la voz activa. Nosotros, como lectores comunes, nunca hubiésemos visto la diferencia entre voz activa y voz pasiva si no se nos explicara por medio de la nota 32. La dimensión teológica que exhibe la voz pasiva es negada por las traducciones cuando se la reemplaza por la voz activa. No es lo mismo que Pablo esté seguro, voz activa, a que haya sido persuadido, Romanos 8:38, voz pasiva de tercera persona. Reflejando así la acción invisible de un tercero. ¿Cuál es la acción invisible de Dios allí? Que haya persuadido a Pablo de que ninguna cosa lo podrá separar de su amor. Marcan la diferencia. Traducir en voz activa, en donde debe traducirse en voz pasiva, coloca la obra humana por encima de la obra del Espíritu Santo. ¿Tiene connotación teológica? Muchísima connotación teológica. ¿Por qué será entonces que el enemigo de nuestras almas adversa tanto esto? Lámina 73. Otro ejemplo, que creo que con esto ya vamos a terminar. Nunca hubiésemos conocido que Zacarías, del que habla Jesús en Lucas 11:51 y Mateo 23:35, es hijo del sacerdote Joiada y no hijo de Berequías. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, sí os digo que será demandada de esta generación. Mateo 23:35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. La próxima lámina. Observen allí, Códice Vaticano del siglo IV, hijo de Baraquías, judíos maraquí.
¿De dónde se toma este texto? Pues de 2 de Crónicas 24, 20 al 22. Si ustedes van a ese texto, van a ver entonces que dice: entonces el espíritu de Elohim revistió a Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, pero conspiraron contra él y lo mataron a pedradas en el atrio de la casa de Yahvé, a quien al morir exclamó: Yahvé lo vea y lo demande. Y esto fue lo que anunció Jesús allí en la entrada a Jerusalén, en su entrada triunfal. Observaron ahí que se resalta hijo del sacerdote Joiada, hijo de, ¿y qué dice? El sacerdote Joiada. ¿Ven cómo se resalta ahí? Lo que dice en 2 de Crónicas. Y este Zacarías es el profeta. En el mes octavo del año segundo de Darío llegó palabra de Yahvé al profeta Zacarías ben Berequías, hijo de Ido, diciendo: pero entre Zacarías, hijo de Joiada, 2 de Crónicas 24, 20 y 22, y Zacarías 1.1, o hijo de Berequías, hay 300 años de diferencia. Tamaña confusión. Allí está, es un comentario al margen, ¿ven? Y alguien hizo un comentario al margen. En el Códice Sinaítico lo anotó en el margen. El estudio de la crítica textual, revisando, ve que la omisión está respaldada por el Códice 59, artículos 6, 13 y 185, y por Eusebio. Mateo 23:35, BTX 4. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que está siendo derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, a quien asesinasteis entre el santuario y el altar. La Reina Valera 60 añade Zacarías, hijo de Berequías. Zacarías, hijo de Berequías. Zacarías, hijo de Berequías. Bueno, solamente para darles la tercera parte. Somos servidores y administradores en el reino de Dios. Somos lo que leemos. Así considérennos todo hombre como servidor de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, hermanos. Que cada uno sea hallado fiel. Como administradores de los misterios de Dios y servidores de Cristo, nos es impuesta necesidad de revisar el texto que estamos usando para aprender y enseñar. Todos estamos en la labor de aprender correctamente para enseñar fielmente. Quizás no todos tengamos que pararnos delante de poca o mucha gente, pero tenemos familias, amigos o conocidos a los que tendremos que transmitir verdades bíblicas, y debemos ser hallados fieles, porque mientras ignoremos una verdad por desconocerla, pecamos por ignorancia, pero si teniendo todas las herramientas a mano para ser fieles y continuamos en el error, somos culpables. Así que, dice Jacobo 4:17, que por cierto no es Santiago sino Jacobo, así que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Veamos qué aconseja Pablo a dos integrantes de su equipo evangelístico, a Timoteo y Tito. 1 Timoteo 1, 3 y 4. 3 al 4. Como te rogué quedarte en Éfeso cuando iba a Macedonia, para que mandaras a algunos que no enseñaran diferente doctrina, ni prestaran atención a fábulas y genealogías interminables que sirven a especulaciones más que al plan de Dios en fe. Fíjense ustedes, que no presten atención a fábulas y genealogías interminables. Dos fábulas que me pueden decir, hermanos, que es de tradición oral y que después fue escrita y después fue incluida. Pero Juan 11:53 al 8:11 no tiene respaldo. Eso fue añadido, como lo vamos a ver, añadido años después.
pero no tiene respaldo en los manuscritos más antiguos y fidedignos. Juan 5.4, cuando habla de que el ángel de Dios movía las aguas, tampoco tiene respaldo, eso fue incluido luego. Que pudo haber sucedido, no podemos discutir eso. De hecho, miren, el relato del ángel en el estanque de Betzata o Betesda, Juan 5.4, este relato es añadido en el texto por causa del verso 7, del movimiento de las aguas. No se puede negar que las aguas se movían. Lo que no dice es que era un ángel que lo movía. Eso es, lo del movimiento de aguas no es indiscutible. El movimiento, por causa del verso 7, el movimiento del agua. Pero J. Rendell Harris encontró evidencias de una superstición que corría en los primeros siglos, de que cada año un ángel recorría los estanques de la zona moviendo las aguas, dando sanidad al que primero se metiera al estanque. Y Westcott opina lo mismo. Por eso también algunos arriesgan decir que la fiesta mencionada en 5.1 podría ser la de las trompetas. Lámina 93. Primera de Timoteo, otro consejo. Fiel es la palabra. Si alguno anhela cuidar de los demás, buena obra desea. Es necesario, pues, que el que cuida sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar. Es decir, los que tienen el anhelo de cuidar de los demás, que sin duda ese anhelo es impuesto por el Espíritu Santo, tienen que ser aptos para enseñar. Didácticos, la palabra es didácticos, aptos para enseñar. Fíjense ustedes esta otra maravillosa diferencia que hay. Estamos en la lámina 95. No somos dueños o señores en la obra, somos colaboradores de Dios en el Evangelio de su Hijo amado. Fíjense por favor que en otras versiones se pierde la fuerza del texto de 1 Tesalonicenses 3.2 por encontrar objetable la audacia con que Pablo habla. Observemos. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios, en el Evangelio de Cristo, para fortaleceros y exhortaros respecto a vuestra fe. En el Textus Receptus, lo cual es traducido por Casiodoro de Reina, dice servidor de Dios y colaborador nuestro. Hace una gran diferencia. La NBI, colaborador de Dios. Fíjense ustedes, colaborador de Dios, dice, porque la base textual es otra. El libro del pueblo de Dios, que aún siendo una traducción católica, dice colaborador de Dios. No es lo mismo ser un colaborador de Dios, ser llamado a ser colaborador de Dios, que ser llamado a ser servidor, lo cual también es cierto. Pero ser colaborador es ser compañero en la formación de una obra, trabajar codo a codo con Dios en el Evangelio de su Hijo. Y un servidor, ¿se acuerdan lo que dijo Jesús antes de ir a la cruz? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Dijo, vosotros sois mis amigos. ¿Por qué? Porque antes, o después no recuerdo, pero él dice que el amigo sí sabe lo que hace, el esclavo no sabe lo que hace. Es decir, tiene que obedecer sin saber lo que piensa ni lo que dice el amo. Sin embargo, Dios nos llamó a nosotros a colaborar. 1 Corintios 3.9 es respaldado, o respalda el otro versículo, porque somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Ven? Hasta que gracias a Dios pude terminar. Perdónenme lo extenso, pero realmente les hablo en concierto. Y realmente revisemos y ayudemos a otros a revisar el texto y hagamos un cambio en nuestras vidas. Amén. Revisemos el texto. Amén. Muchísimas gracias por su atención.